Listo, ¿me confirman que estén viendo mi pantalla? ¿Me confirman? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor, ahí se ve. Sí, señor. Entonces, para el día de hoy, el objetivo general es desarrollar un par de ejercicios que me ayuden a aplicar los conceptos en ejercicios de la vida real o, digamos, en un contexto práctico. Y para eso, entonces, vamos a desarrollar o vamos a tener para hoy dos objetivos específicos, que es el desarrollo del ejercicio número 3, pues un ejercicio más o menos parecido y un ejercicio parecido al ejercicio 4, de los que están en la guía para el desarrollo de la tarea número 2. Bueno, entonces para el ejercicio número 3, digamos que el problema es el siguiente, o me dan esta situación problemática, y es la siguiente: en el municipio de Soacha, la alcaldía requiere establecer algunas situaciones o inconvenientes que presentan los habitantes del municipio. Para tal fin, se establece realizar una encuesta como instrumento de recolección de datos requeridos para ese estudio. Y los datos obtenidos fueron los siguientes. Muy bien. Entonces, recordemos que en el ejercicio número 3 me dan unos valores y me piden desarrollar un diagrama de Venn y contestar unas preguntitas o algunas cosas que están ahí con base en ese diagrama. Entonces, voy a leerles cuáles fueron los datos. Pues 150 individuos tienen dificultad con la educación en el sector de Soacha. 270 individuos tienen dificultades con el acceso a la EPS. 160 individuos tienen dificultad con el acceso a vivienda. Ahora bien, 50 individuos tienen dificultad con la educación y dificultad con acceso a la EPS. 68 individuos o personas tienen únicamente dificultad con la educación y con el acceso a vivienda. 75 individuos tienen dificultad con el acceso a la EPS y dificultad con el acceso a vivienda. 10 individuos presentan las tres dificultades y 10 individuos no presentan ninguna de los problemas que presentan o que estamos en estudio para esa zona de Soacha. Si quieren, me les pueden ir tomando capturitas de pantalla para que pues vayan teniendo ustedes ahí presente cuáles fueron los datos para el desarrollo del diagrama. ¿Listo? Muy bien. Ok. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué me piden? Me piden como primera medida representar la información en un diagrama de Venn-Euler y solucionar o contestar unas preguntas, unos interrogantes. Esas preguntas o esos interrogantes son: ¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿Cuántas personas solamente tienen dificultad con la educación? ¿Cuántos tienen dificultad con la educación de acceso al EPS, pero no con el acceso a vivienda? ¿Cuántas personas tienen inconvenientes con la vivienda o acceso a EPS, pero no con problemas de educación? Entonces, si quieren, tómenle la capturita de pantalla para que vayamos teniendo en cuenta toda la información para nuestro desarrollo del diagrama que vamos a hacer aquí entre todos. Listo. Entonces, al lado izquierdo tenemos el diagrama de Venn en blanco y al lado derecho tenemos definidos tenemos los conjuntos. Entonces, A es dificultad a la educación, es este conjunto A. Dificultad con el acceso a la EPS es el conjunto S. Y P es el conjunto que corresponde a la dificultad con el acceso a vivienda. Aquí tenemos nuestro conjunto universal, los tres círculos que representan los tres conjuntos, nuestro rectángulo que representa el conjunto universal. Y entonces, esta información que tenemos anterior, digamos que la tengo aquí resumida en esta parte. Entonces, allá en el enunciado me decían, por ejemplo, que había 50, o sea, que en total había para el conjunto A, que es dificultad de educación, 150, para S 270 y para P 160, ¿ok? Entre A y S, o sea, presentan esas dos dificultades, o sea, dificultad en la educación y acceso a la EPS, 50 personas, los 50 individuos,
por eso es A intersección S. Ahora, me dicen allá, y esto es muy importante, y es lo siguiente. Cuando me dicen, allá en el enunciado, y ustedes lo tienen allá en la captura de pantalla, que hay solamente 68 entre A y P, ¿sí? O únicamente entre A y P, quiere decir entre estos dos conjuntos que son, ¿cuáles? Dificultad en educación y dificultad en acceso a la vivienda, ¿listo? Solamente hay 68. Quiere decir, ahora más adelante, este solamente tiene un significado para que lo tengamos en cuenta, va a tenerlo aquí subrayado, ¿listo? Y también me indican allá en el enunciado que entre el conjunto dificultad que tiene, entre el conjunto S y el conjunto P, tienen dificultad 75 personas, ¿sí? Que es la intersección, porque recordemos que tienen ese I, me indica que es intersección en el enunciado, y me dice que hay 10 individuos que presentan las tres problemáticas, ¿sí? Esos son estos 10. Y también me dicen que hay 10 personas que no presentan ninguno de estos. Recordemos que si esta es la intersección, perdón, que si para este último notación, digamos, simbólica de ese enunciado, son los que están por aquí fuera de los conjuntos, ¿listo? Entonces son esos 10. Vamos a hacer entonces ese diagrama en Paint, ¿ok? Vamos entonces a desarrollar. Entonces aquí ya tengo en Paint y vamos a empezar a llenar el diagrama. ¿Listo? Vamos a hacerlo entre todos. Entonces recordemos, según lo que ustedes han leído y los videos ya de la webconferencia, ¿por cuál elemento tenemos que iniciar para llenar nuestro diagrama de Venn? Ahora en los micrófonos y me cuentan. ¿Nadie? ¿Ninguno me ha enviado? Sí, yo sé que me han enviado aportes. ¿Con qué valorcito iniciamos para desarrollar nuestro diagrama de Venn? Yo creería que los que tienen dificultades, o sea, todos los que tienen dificultades, las tres opciones. Sí, ok. O sea, estos 10 de acá, ¿cierto? A ver, estos 10 de acá, ¿cierto? O sea, la triple intersección, ¿cierto? O sea, este valor de acá. Muy bien. ¿Por qué? Porque Sí. digamos que nosotros empezamos a desarrollar los diagramas de Venn siempre desde adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces, este 10 va acá. Ya vamos a mirar por qué de eso. Esto tiene su explicación. ¿Listo? Entonces, este 10 va acá. Muy bien. Entonces, comenzamos realmente con las intersecciones. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la triple intersección, que son los que tienen las tres problemáticas, ¿ok? Ahora vamos a completar los datos de las otras intersecciones. Entonces aquí me dicen que entre A y S, entre estos dos conjuntos, hay 50, ¿cierto? ¿Yo coloco ese 50 acá? ¿O qué valor coloco? Ustedes me dicen. ¿Qué valor colocaría yo ahí? ¿Ese 50 ahí? ¿Este 50 acá? ¿O qué valor colocaría? ¿Nadie? Sí, señor. Yo creo que sí, el 50 iría ahí entre el centro de la A y el S. Bueno, teóricamente sí. Pero ¿qué pasa si yo pongo el 50 acá? Recordemos que todo esto hace parte de la intersección entre As, inclusive el 10, ¿cierto? Como estos 10 son comunes, a los 3 son comunes entre A y S también. Entonces yo a esos 50 debo restarle estos 10, ¿sí? O si no me van a dar más elementos de los que están, ¿ok? ¿Sí está claro? Voy a explicarles por qué. Porque toda la intersección entre A y S, voy a pintarla aquí con amarillo, es esto. Eso es entre A y S, ¿cierto? Entonces yo ya tengo 10. Entonces si yo coloco aquí 50 ya no serían 50, sino serían 60. Entonces estoy colocando de más, ¿no? Entonces tengo que restarlos. En este caso los resto. Entonces, esto me da como valor acá 40. ¿Listo? Entonces son 40 elementos que van acá. ¿Listo? Ok. Ahora, para la otra intersección dice entre A y P 68, o sea, entre estos dos conjuntos. Pero, ¿qué pasa? Aquí sí hay una pequeña diferencia en el enunciado con las otras intersecciones.
Aquí me dicen solamente o únicamente 68. Quiere decir que estos 10 no cuentan, entonces en ese caso yo sí puedo colocar acá el 68. ¿Listo? Y va acá en esta parte. Entonces, les recuerdo que cuando me dicen solamente, únicamente, ese valor va directamente en el espacio del diagrama y no le voy a restar estos 10 que son comunes a los tres conjuntos, la triple intersección. Ahora bien, entre S y P, la intersección entre S y P, me dice que son 75, ahí no me dicen solamente, únicamente, entonces ahí sí los puedo restar, entonces este valor de acá sería 65, ¿cierto? Les voy colocando esto acá. Pues hasta aquí estamos bien, ¿queda claro? ¿Cómo llenamos las intersecciones? ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de interpretación en el enunciado? ¿Sí quedó claro? Ahora esos micrófonos, tranquilos que somos Sí, señor. aquí podemos hablar. Listo. Sí, señor. Sí, claro. Listo, muy bien. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar el diagrama con los valores que están fuera de las intersecciones, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a utilizar los datos acá que están al comienzo del enunciado, que son A, S y P, que son los totales, ¿listo? Aquí también cuando me dicen, por ejemplo, únicamente a 150, por ejemplo, ahí los pondría directamente. En este caso tampoco, porque este total implica que tiene que tener en cuenta estas intersecciones. Entonces, ¿cómo se halla esto? Para el conjunto A. A 150 le vamos a restar las intersecciones, o sea, 40 y 10,50 y 68. O sea que esa suma, ¿cuánto me da esa resta? 150 menos las intersecciones. A ver, ayúdenme ustedes. 32. 32. Listo. Entonces ahí van 32 individuos que, eso sí, únicamente, ahí sí ya podemos tomar esos 32 que están fuera aquí de las intersecciones, ¿sí? Únicamente tienen dificultad con locación. Vamos a hallar entonces ese mismo ítem aquí para el conjunto S. Entonces, ¿ese qué? ¿Cómo se calcula? Son 270 que tenemos en total y le vamos a restar las intersecciones, o sea, 40, 10 y 65. Entonces, ¿cuánto da eso, porfa? 165. 165. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Y lo mismo para el conjunto P. Entonces, el conjunto P sabemos que son 160, entonces a 160 le vamos a restar las intersecciones. 68, 10 y 65. Perdón, qué pena. En el S, restándole las intersecciones, son 155. Ah, ok, listo. Entonces vamos a corregir esto. Vamos a corregir esto. 155. Sí, señor. Listo. Y para el conjunto P, ¿cuánto les dio? 17. 17. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? 17. ¿Sí? ¿A 17? ¿Confirmadísimo? Sí, sí, señor. Sí, a 17. Sí, la resta 17. Ok, listo. ¿Qué valor nos falta? Nos falta colocar este valor de acá, que es el último, ¿cierto? Este valor, entonces, son los valores, son los individuos o las personas que no tienen ninguna de las problemáticas presentadas para ese sector, y son 10. Entonces, vamos a colocar el 10 porque fue ahorita. Ya tenemos el diagrama. Entonces, el diagrama realmente es fácil de llenar. Es muy sencillo. ¿Listo? No tiene ningún problema. Hay que tener en cuenta el enunciado en la interpretación cuando nos dicen solamente, únicamente, en total. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a contestar las preguntas. ¿Okay? Dice, ¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿Qué hacemos ahí entonces? ¿Qué opinan? ¿Cómo calculamos entonces ese valor?
Se suma el total de lo que hay en el conjunto. El total, o sea, ¿cuál total? O sea, ¿qué valores? ¿Qué valores tendríamos Entre que? A, S y P. O sea, ¿lo que está aquí dentro del diagrama o lo que está aquí en el enunciado? Lo que está en el enunciado. 150, A 150, S es 270 y P 160. Bueno, eso precisamente es lo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque recordemos que a 150 o 170, eso es en total, o sea, que hay una mezcla, ¿sí? Y no son todos, o sea, no, eso realmente no son los valores reales son los que están aquí en el diagrama. Entonces vamos a sumar los valores del diagrama, ¿listo? Los que están acá, el 32, 40, 10, estos valores, incluyendo los que están afuera, ¿cierto? Y ahí sí van las encuestadas. O sea, representándolo gráficamente es esto. Todo, ¿cierto? Porque recordemos que es todo el conjunto universal, ¿cierto? Entonces, gráficamente es todo. Entonces, eso es lo que tenemos que sumar. ¿Cuánto les da la suma? Por favor, me ayudan por ahí. Pues la suma. Por acá, por acá. 397. 397. Vamos a colocarlo acá. Listo. 397 entonces es aquí nuestra primera respuesta. ¿Listo? Por allá sí de pronto quedó mal la suma, pues no hay problema. Igual lo importante ya que sabemos es cómo es la solución para esa pregunta. ¿Listo? Bueno, la pregunta 2. ¿Cuántas personas solamente tienen dificultad con la educación? ¿Listo? Entonces, voy a quitarle aquí entonces al diagrama los colores. Entonces, ¿quién me ayuda con esa pregunta? ¿Cuántas personas solamente tienen dificultad con la educación? ¿Cuál es el conjunto de educación? El conjunto A. Cuando El tenemos ese diagrama, conjunto ¿sí? Solo serían 32 personas. 32, muy bien. Sería esta parte de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta parte, fíjense que no tiene intersecciones, o sea que esta es la solución gráfica. Por eso yo les decía a ustedes en el CIP anterior de esos días, los gráficos son súper importantísimos y me encantan los gráficos. Entonces, por eso aquí ya vemos que solamente son esos, porque los otros están aquí dentro de las intersecciones, ¿listo? Entonces es eso, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cuánto es eso? 32. ¿Listo? Vamos a ver. El valorcito, 32. Ay, me quedó en verde. 32. Muy bien. Listo. La tercera pregunta dice, ¿cuántos individuos tienen dificultad con la educación y con el acceso a la EPS, pero no tienen dificultad con acceso a vivienda? A ver, ¿quién me ayuda entonces? Tenemos que verificar entonces qué tipo de elementos van ahí. Voy a hacer la solución gráfica. Mientras tanto, ustedes vayan echándole cabeza, ¿ya? ¿Cómo se soluciona? Ya A ver, ¿cuántos serían? ¿Cómo serían? serían 40 porque está diciendo que solo tendría dificultad entre la educación y el acceso a EPS. Entonces sería del conjunto A y S entre la mitad donde está el 40. Listo, muy bien, perfecto. Es este pedacito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son esos dos conjuntos, pero me dicen no tengamos en cuenta el P, que es acceso a vivienda, porque aquí nos dicen precisamente en el enunciado. Entonces son 40. Aquí está la solución gráfica. Entonces son 40 individuos que tienen solamente esa, o sea, digamos, recuerden, 40 individuos digamos que sufren esas dos dificultades simultáneamente, ¿listo? Porque es la intersección. Recordemos que cuando me dicen y, acá en el enunciado es la intersección. Cuando me dicen no, es la unión, ¿vale? Pues bien, vamos a quitarle aquí el cosito este y vamos a colocar
la respuesta entonces son 40 individuos. ¿Ok? Bien. 40. Listo. Y la siguiente o la última de esta primera parte, ¿cuántas personas tienen inconvenientes con vivienda o con acceso a EPS, pero no con problemas de educación? Bueno, ayúdenme, por favor. Serían 68. Listo, vamos a mirar. 68, o sea, estos. No, profesor, porque estamos hablando de cuántas personas tienen inconveniencia entre la vivienda y el acceso a la EPS. Entonces sería entre el conjunto S y P. 65. Y, Sí, 65. además hay una cosa acá también que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y es que, a ver, vamos a devolvernos acá. Ustedes me dicen que son estos, entonces, ¿cierto? Sí. Pues no. ¿Por qué no? Fíjense en el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Lean aquí, sí. Dice, voy a leerlo. ¿Cuántas personas tienen inconvenientes Dice, con vivienda o acceso? Ese O me hace la diferencia. Cuando me dice O, ¿qué quiere decir? La I era intersección, la O es unión. Quiere decir que sería todo esto, ¿cierto? Entre estos dos conjuntos, ¿cierto? Pero me dice, no problemas de educación. Entonces, ¿qué le voy a quitar? Le voy a quitar estos que los voy a poner aquí en rojo. El problema de educación es este conjunto. Entonces me quedan estos que están en verde. ¿Sí o no? ¿Sí queda claro? Porque es O. Entonces, en teoría de conjuntos, desde hace 8 días les decía, aquí la cosa tiene su significado todo en el enunciado. Cuando me dicen I, como en la pasada pregunta, era intersección. Cuando es O, es la unión. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos la unión entre el conjunto S y P y le quitamos el conjunto A y me da lo que está en verdecito. ¿Cuánto suma eso? 237. 237. 37. 7. Listo, ok. Listo. Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es precisamente con la comprensión de lectura y con mucho cuidado con los conectores, porque realmente esos son conectores lógicos. Recordemos que el O y la I son la disjunción y la conjunción. Bueno, ¿hasta aquí queda claro? Esto realmente es sencillo. ¿Queda claro esta parte? Sí, señor. Sí, señor. Listo, bueno, listo, me encanta. Tomen una captura de pantalla si quieren, para que lo tengan ahí para el desarrollo de sus ejercicios y bueno, lo que sea pertinente. Bueno, ¿qué más me dicen por acá entonces? Tenemos acá. Bueno, entonces ya hicimos ese diagrama, ya tenemos ahí el diagrama hecho, ¿sí? Ya ahí están las respuestas. Ah, una cosa importante. Por ejemplo, la primera pregunta. Fíjense que aquí yo tengo la operación en lenguaje simbólico de lo que nos piden. ¿Cuántos individuos solamente tienen dificultad con la educación? Como es este pedacito, entonces es A menos la unión entre S y P, que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Es lo que teníamos allá. Porque eso también tiene digamos que esa expresión simbólica de acuerdo a la parte de la pregunta, ¿sí? Entonces, eso se interpreta de esta forma. Lo mismo para la otra pregunta. La otra pregunta me decían cuántos individuos tienen dificultad con la educación y con el acceso a la EPS, pero no con la vivienda. Entonces aquí recordemos que era el I. Entonces esa la hicimos, que era toda esta intersección menos el conjunto P, me da 40. Entonces es esto, A intersección S menos P, que fue lo que hicimos allá en el P. Para la otra pregunta lo mismo, vean, aquí está la unión entre los dos y le quitamos el pedazo este que era la última de los 237. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a abordar entonces la parte del ejercicio número 4. ¿Quedan preguntas del ejercicio 3 o entonces ya podemos continuar?
continuemos entonces. Bueno, entonces para el ejercicio número 4, entonces se presenta lo mismo, una situación polémica, entonces en donde está involucrada la parte de la investigación social allá de la universidad, y entonces digamos que tomaron algunas variables que tienen que ver con servicios de los que brinda el gobierno en forma de subsidios a las madres cabeza de familia. Entonces, en este caso, las tres variables, las tres variables son comedores comunitarios, subsidio de estudio escolar y familias en acción. ¿Listo? Entonces, esos van a ser nuestros conjuntos, son las variables que están en el estudio. Y nos dan, que después de esa encuesta, esos fueron los datos que ellos encontraron allá. Eso me parece mucho al ejercicio que tienen ustedes por allá, en el ejercicio número 4. Resulta que esos son códigos que tiene cada individuo, o sea, unas pocas familias o unas familias que salieron ahí en la encuesta, y son unos códigos que representan digamos que a un individuo, que fueron, digamos que tomados de toda esa encuesta para esa muestra en especial. Entonces, están representados dentro de ese diagrama. ¿Listo? Entonces, en ese diagrama, ¿qué tenemos? Tenemos esto que son, ¿cómo eran los conjuntos? Comedores comunitarios, este conjunto. El CC, el SE es entonces subsidio de estudio escolar, y FA es familias en acción. Entonces, a partir de eso, nos piden expresar por extensión el conjunto dado por comprensión, indicando su cardinal respectivo, ¿sí? Y me dan esto que es el conjunto por comprensión. Y me dicen, hágalo por extensión, ¿sí? Que tiene que ver, digamos que con el ejercicio número 1 también, ¿cierto? De la guía. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Nos vamos para el Paint. ¿Listo? Vamos a ir al Paint. Vamos a ir al Paint y creo que es este, sí. Este es el Paint. Voy a agrandarlo aquí un poquito. Y entonces aquí están los mismos datos y me piden entonces establezca este conjunto. Entonces yo les digo los gráficos, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuál es el conjunto? Comedores comunitarios y subsidio escolar. Entonces son estos dos, ¿cierto? Y no familias en acción. ¿Qué operación sería esa? Esa la acabamos de hacer por allá atrás hace un ratico, ¿cierto? ¿Y cuál sería? Sería siendo esta. Voy a ponerla completa. Entonces, a ver. Comedores comunitarios y subsidio escolar. Estos dos, la intersección y, ¿cierto? Todo esto, ¿cierto? Pero no familias en acción. Debo quitarle todo lo que está en rojo. ¿Sí? Porque familias en acción este pedazo. Entonces, ¿qué me queda? A 6. O sea, que ese individuo es el único, ¿sí? Para ese conjunto por extensión. Entonces, si yo me voy aquí otra vez a mi presentación, vamos a ver que ese conjunto por extensión es este conjunto de acá, A6, y eso el cardinal es 1, porque me dice aquí el cardinal. Entonces ese cardinal es 1 porque hay un solo elemento acá, ¿listo? Solo un elemento. Recordemos que estos son códigos y eso me identifica un individuo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos para lo siguiente. Dice, sombrar en el diagrama de Venn la siguiente operación e indicar el cardinal del conjunto resultante. Entonces, esta es la operación, ¿sí? Y lo mismo, indicar el cardinal. Entonces nos vamos para el Paint, ¿ok? Entonces nos vamos para el Paint. Este no es este. ¿Es este? No, este no es el 4. Este. Yo me voy a devolver acá. Entonces me dicen, esa operación es A intersección B complemento, intersección C. ¿Listo?
Recordemos entonces que debemos hacer primero lo de adentro y luego lo de afuera. Vamos a hacer entonces eso de manera gráfica acá. Entonces voy a copiar este diagrama. Acá voy a copiar el diagrama. Control C, Control V. Control V. Entonces, la primera parte de la operación es A intersección B, ¿cierto? Entonces voy a hacerla acá en este pedacito. Voy a aprovechar este pedazo porque si no esto no me alcanza. Entonces, A intersección B. Si este es A, ¿cierto? Esto es B y esto es C, ¿cierto? A intersección B sería este pedazo de acá, ¿ok? ¿Listo? A ver, me dicen el complemento, ¿sí? Porque esto, luego de que tenga lo del paréntesis, me dice complemento. Quiere decir entonces que es todo lo que está por fuera precisamente de eso. Entonces, es este pedazo de acá. Todo lo que está diferente a los elementos de acá. ¿Listo? Ya tenemos la primera parte completa de lo que está entre el paréntesis. Ahora me dice, haga la intersección con el conjunto C. ¿Listo? O sea, con todo este conjunto. ¿Qué tiene en conjunto C con esta parte amarilla de acá? Este pedazo de acá. O sea, esto y esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me abren sus micrófonos y me confirman. ¿Estamos de acuerdo o no? No, esa parte no la entendí. Listo. Entonces, en ese caso, para la última parte de la operación, mira, tenemos que tener en cuenta que esta parte amarilla, ¿cierto? ¿Qué elementos tiene en común con el conjunto C? El conjunto C va haciendo vuelvo y repito, esto voy a bautizarlo otra vez acá para que no nos vamos a confundir. Esto es A, esto es B y esto es C. ¿No? Se me fue la C por acá. Colocarla acá. Sí. ¿Listo? Entonces, esta parte amarilla que está aquí en la segunda gráfica, ¿cuál es tu nombre? Para no hablar ahí como... Ana María. Entonces, Ana María, esta parte que está aquí sombreada en amarillo, que es lo que ya digamos la primera parte completa del paréntesis con el complemento, tenemos que intersectarla con el conjunto C. ¿Qué me indica la intersección? Que la intersección son los elementos en común. O sea, elementos en común entre esta área amarilla y el conjunto C. Es esta bola redonda que está acá, sombreada también aquí unos pedazos en amarillo. Entonces, ¿qué tiene en común? Pues estos pedazos que están aquí en verde, ¿cierto? Porque este pedazo aquí ya no está sombreado. Así pertenezca al conjunto C, pero que ya no está sombreado en amarillo. Entonces va solamente este pedazo. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Gracias. Ok, listo. Entonces, me dicen, es indicar el cardinal del conjunto resultante. ¿Cuántos elementos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces el cardinal resultante va a ser, voy a colocarlo acá, car de A, ¿cierto? Que es el conjunto A, es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto que les dije? 2, 4, 6, 6. ¿Listo? Y ya tengo ese primer pedacito. Ahora, ¿cuántas personas tienen inconvenientes con solamente una de las problemáticas planteadas? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a borrar aquí un pedazo. A ver, voy a hacerlo acá en este pedazo. Entonces, esta última pregunta voy a responderla aquí en la primera parte de la gráfica. Dice, ¿cuántas personas tienen inconvenientes con solamente una de las problemáticas? ¿Cómo tendría que responder yo esa pregunta? ¿Quién me ayuda? Entonces, ¿qué elementos deberían tener en cuenta ahí? Vamos a tomarlos acá. Ustedes me los van a decir ahí, yo los voy a tomar en cuenta acá. ¿Listo? A ver, cuéntenme. Para responder esa última pregunta.
A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se arriesga? ¿Qué elementos debería tomar yo ahí para contestar esa pregunta, muchachos? Muchachas, muchachos, cuéntenme. ¿Quién me contesta? ¿Quién se anima? ¿Nadie me ayuda? ¿Nadie? ¿No? ¿Estamos perdidos? No creo. A ver, muchachos, alguien que se anime. Bueno, la pregunta, ¿me están escuchando? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Ah, yo pensé que me había quedado yo ya sin audio. ¿Nadie se anima? Es que esa pregunta es fácil. ¿Cuántas preguntas tienen inconvenientes con una sola de las problemáticas? Pues solo que están por fuera de las intersecciones, que era lo que estábamos resolviendo para en el ejercicio 3, ¿no? Entonces, ¿qué elementos van ahí? Entonces, voy a llamar ese conjunto D. En amarillo. Entonces, ¿qué elementos van dentro de ese conjunto D? ¿Serían 10 personas? 10. Bueno, ¿y qué elementos? Vamos a hacer ese conjunto por extensión. Entonces, vamos a tomar, o sea, individuo por individuo. Entonces, del conjunto A, entonces, bueno, antes de hacerlo, mejor dicho, voy a marcar las zonas, ¿sí? Aquí de manera gráfica. ¿Listo? Para que no nos embolatemos con eso. Es esta, esta y esta. ¿Por qué esas? Porque esas son las que vienen con una sola problemática, independiente del código, ¿sí? Vienen fuera de las intersecciones. Entonces tengo que tomar esos elementos, ¿listo? Ahora sí, entonces voy a enumerarlos por extensión, ¿listo? Entonces ahora sí, voy a tomar aquí el conjunto D, ¿sí? En mayúscula, porque es en mayúscula. Entonces, ¿qué elementos van? A ver, ayúdenme. Díganme, por favor. Alguien. Es A3, ¿cierto? Coma, B1. No, hoy no hubo partido de fútbol, ¿qué pasa? Están, pero, muy A2 callados y hoy. A1. Listo, A3, B1 y B2. ¿Listo? ¿Cuál otro más? A4, B5. A4, B5, C4, C5. C4, C5, y D4, ¿cierto? A2. D4 se manda acá, voy a subir esto acá porque ya me... Ay, Dios mío, perdí todo. No puede ser. Ay, ha de ser la tecnología. Me está. Ay, exagerado rostro. Pues, A3, coma. Yo voy a estirar este chorizo acá porque si no suma que hay un problema. Voy a poner como mi espacio. Entonces, A3, B2, B1, A4, A4, B5, C4, C5. C4, C5 y B4, ¿cierto? Sí. ¿Cuál otro más? A2 y A1. A2, y A1. Listo. Vamos ese corchete y ahora sí tenemos entonces otro punto por extensión. Ahora, ¿cuántas personas? Vamos a contar entonces. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que es el cardinal, ¿cierto? Entonces, el cardinal del conjunto A va a ser igual a... ¿Qué pasó acá? 10. 10. ¿Listo? Y ya quedó. ¿Vale? Vamos otra vez a la presentación. Y entonces, bueno, aquí ya está hecho eso por acá. Y listo. La sesión ha finiquitado.
Rápida la sesión para que no sea tan larga, para que no se vuelva tediosa. Voy a compartirles aquí por el chat un link para que por favor me gestionen. Es con la encuesta de satisfacción de la sesión de hoy. Y mientras tanto me van contando, bueno, ¿cómo van con la tarea? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿O alguien tiene por ahí alguna duda embolatada? Sí, señor, yo tengo una duda de casualidad. Lo que pasa es que estoy aquí haciendo el ejercicio número 3 de la actividad pues que hay que hacer. Estuve realizando las actividades y pues creo que haciéndola de diferentes maneras, creo que el punto B, si no estoy mal, le hace falta un dato, o no sé si tengo que suponer el resultado del círculo, pero haciéndolo yo por mi cuenta, creo que me hace falta un dato o tengo que suponerlo. No, no. No creo porque los datos están completos. Si no está, hay que calcularlo. ¿Sí? Hay que hallarlo de alguna forma. ¿Sí? Pero no queda suelto nada, o sea, no hay que suponer nada. ¿Sí? Entonces, Cristian, ¿sí? Sí, sí, Es señor. el que tiene la... Cristian, si quieres, no sé, te comunicas conmigo, me envías ahí el avance, lo que tienes, o ahí por el Teams, el grupo de Teams, o me contactas ahí por el Teams y yo te ayudo entonces con la duda, pero seguramente ese dato hay que hallarlo, ¿vale? Ok, listo, sí, perfecto. ¿Cómo hago para enviárselo? ¿Se lo envío por Teams, pero por capturas o le envío el documento lo que voy? No, pues me envías el documento completo, con lo que tengas ahí, o sea, si lo tienes en cuaderno, pues entonces las fotos o, no sé, un borrador, como quieras, o sea, de cualquier manera, lo importante es ver entonces qué es lo que estás haciendo y entonces es que está la duda, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, no, ya no sería más, no tendré más dudas, entonces muchísimas gracias igual por escucharme y por atender la inquietud. Ya ahorita más Claro tarde que me sí. comunico con usted. Claro que sí, Cristian, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿No hay más dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, bueno, muchas gracias entonces por su asistencia. La asistencia de hoy queda registrada aquí directamente, pues no tiene ningún problema, eso apenas es como de control de manejo de los estudiantes. Entonces no hay ningún problema con la asistencia. Les recomiendo entonces enviar los avances en el foro para que los revise y les haga la retroalimentación para que los corrijan y ya pues digamos que entreguen un buen producto bien hecho. Daniela me está escribiendo, yo veo por ahí. Si quieres abrir tu micrófono, Daniela, cuéntame. ¿Cómo se llena el formulario? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿No te abre? Abre el micrófono si quieres, Daniela. No sé, ¿alguien tuvo problemas con el formulario? No, La señor. sesión de hoy es IPA 4, mi nombre es Elquina Verde, el curso es Pensamiento, el código es 206.11. ¿Qué? 2006-11. No sé qué otra cosa les pido, no me acuerdo. Las preguntas 7 y 9, ¿cuáles son las preguntas 7 y 9? ¿Me acuerdan? Que Lo se que pasa es alcance que el las CIPA y 7, clases de CIPAS. ajá, alcance de CIPAS ahí, dice Nacional, Zonal, Centro, Escuela No, esto es Nacional. por tutor porque son ustedes mis estudiantes.
Esto es por tutor. Esto es por tutor. ¿Y la otra cuál es? Alcance de CIPA, entonces es esa por tutor. ¿Y la otra cuál es? La 7 es alcance de CIPAS Sí. y la 8 es clase de CIPAS. Las opciones son de curso, de investigación territorial y transversal. De curso. De curso. ¿Listo? Son de curso, ¿vale? ¿Listo, Daniela? Yo ni siquiera las había visto, para serles franco. Bueno. Listo. Muchas gracias entonces. Vamos a detener la grabación. Cualquier duda entonces.